El 25 de abril del 2015, un terrible terremoto devastó Nepal. A state of emergency in Nepal, the death toll rises to more than 2,500. 2 semanas después, un segundo terremoto más fuerte aún golpeó la región sin previo aviso. Podía escuchar cómo se movían los cimientos del edificio. En tan solo 20 segundos, el primer terremoto cobró más de 8,000 vidas y dejó el doble de heridos e incontables desaparecidos. No podía respirar bien. Creía que iba a morir. La magnitud de la devastación tomó por sorpresa a la población. Pero los mejores científicos del mundo lo habían previsto. Nepal es muy propenso a los sismos. La fuerza fue como la de una bomba de 7 megatones. Mediante el uso de grabaciones impactantes del terremoto y testimonios exclusivos de los testigos, este documental especial revela historias increíbles de miedo, supervivencia y rescate, que van de la ciudad a la cima más alta del mundo, donde Nepal vivió el día más terrible de su historia. En ese momento, de verdad pensé que podría morir. Y se investiga cómo protegerse del siguiente gran terremoto. La mayor pregunta ahora es si habrá otro grande. Me dedico a esto para proteger la vida de las personas y asegurarme de que el nivel de devastación que se ve en estos terremotos no se repita en el futuro. Terremoto en Nepal. Katmandú, Nepal. Sábado 25 de abril del 2015. Entre los grandes países de India y China está Nepal, hogar de la imponente cordillera del Himalaya. En la capital, el fin de semana ha comenzado. El diseñador de efectos especiales, Murray Kerr, disfrutaba de su día libre. Era un sábado normal. Era un sábado muy normal. Un día relajado, calmado, tranquilo. A unas calles de ahí, la estudiante Arati Katwal iba hacia un templo. A 160 kilómetros al noreste está la cima más alta del mundo, el Everest. Ahí, más de 500 alpinistas estaban en el campamento base preparándose para ascender. Y entre ellos estaba el alemán Jos Kobusch, de 22 años. Todo era normal. Estábamos sentados juntos y compartiendo historias. El experimentado alpinista Nick Talbot estaba relajándose antes de ascender. Era un día de descanso. Me levanté, desayuné y hablé con mis compañeros. Estaba muy emocionado por sentir que estaba afuera en la naturaleza. Los recién casados Sam y Alex subían por la cascada de hielo de Khumbu hacia el campamento 1, a 7 horas de ascenso. Estábamos muy emocionados por llegar al campamento 1 y más lejos. Yo solo iba pensando en lo hermosa que era la cascada de hielo. Íbamos escalando por un mar de hielo. Había columnas de hielo con grandes grietas y teníamos que usar escaleras para cruzarlas. A 220 kilómetros al oeste, en lo más profundo de la cordillera de los Himalayas, hay una zona de actividad sísmica. Dicha actividad la causa una gran falla de más de 2.500 kilómetros que corre de este a oeste y que divide al subcontinente indio del continente asiático. Aquí, la corteza terrestre formada por placas tectónicas está en constante movimiento.
Más de 50 millones de años de colisiones entre las placas crearon estas cumbres elevadas. La presión acumulada causa sismos enormes en toda la región. El último temblor importante en Nepal fue en 1934 y los expertos suponían que el siguiente sucedería pronto. Pasan entre 70 y 100 años para un gran terremoto. Nepal es muy propenso a los sismos enormes. Sabíamos que se aproximaba un terremoto de magnitud 8 y sabíamos que algo con esa fuerza dañaría a mucha gente. La presión en la falla va aumentando y eventualmente la energía acumulada se libera en un instante. Entonces, después de 8 décadas de compresión constante, las predicciones de los expertos iban a realizarse. Una violenta sacudida tomó por sorpresa a la multitud confundida en Katmandú. Y los habitantes y turistas huyeron desesperados a un lugar seguro. Lo primero que escuché fue el ruido de los cristales chocando. Et donc on est couru se réfugier dans une petite cour intérieure où il y avait un peu d'espace pour éviter de se faire écraser. Et quand on est revenu à Durban Square, on a vu que tout était cassé. Nos tomó a todos por sorpresa. La gente huía de las tiendas, llenaba las calles y se abrazaba. El terremoto tuvo una magnitud estimada de 7.8, igual a la que devastó San Francisco en 1906. El epicentro del sismo fue en el distrito de Gorkha, a casi 80 kilómetros al oeste de Katmandú, e irradió ondas sísmicas a través del continente. El movimiento llegó hasta la región de Kerala, al sur de India y al suroeste de China. En todas las montañas, el terremoto generó incontables deslaves. A 220 kilómetros al noreste del epicentro, los alpinistas del Everest también sintieron el terremoto. Alex y yo estábamos en nuestra tienda cuando comenzó a temblar. Pero aquí lo preocupante no son las rocas, sino lo que sucede después. Se abrió una grieta enorme en una montaña cercana. El líder de nuestra expedición nos gritó: salgan de sus tiendas, aquí viene, aquí viene. Salí de mi tienda, no muy rápido, porque me puse los zapatos antes y vi a mis 5 vecinos de al lado. Estaban afuera de su refugio. Como nunca había experimentado un terremoto, no sabía qué era. Solo observaba a mi alrededor cuando vi la avalancha. Estaba asustado. Me di la vuelta y vi un tsunami gigante de hielo que venía hacia nosotros. El panorama de toda la región iba a cambiar para siempre.
Se sentía como cuando vas en la carretera y sacas la cabeza por la ventana. No se podía respirar. El único refugio de los alpinistas eran sus tiendas clavadas con estacas. La avalancha de afuera avanzaba a una velocidad de 300 kilómetros por hora y arrastraba toneladas de nieve y roca. Tenía como 100 metros de altura y avanzaba rápido. Fue uno de esos momentos raros de la vida en los que te dices, esto me va a dar y no sé si saldré vivo de aquí. La velocidad del viento era tan fuerte que les dije a mis dos compañeros que se pusieran bajo mi chaqueta para poder respirar un poco. Así de sofocante era la nieve. A 160 kilómetros en Katmandú, el terremoto destruía la ciudad. La estudiante Arati Katwal quedó atrapada bajo una entrada. El diseñador de efectos especiales Murray Kerr y su esposa Annie estaban en el primer piso de su casa. Podía escuchar cómo se movían los cimientos del edificio, porque todo el edificio se sacudía. Bajamos las escaleras y se sentían como gelatina. Después del terremoto, todo el vecindario se reunió bajo un pedazo de cielo abierto. Todos tenían la mirada perdida. Mi esposa estaba llorando. La capital histórica de Nepal quedó como si fuera una zona de guerra. Más de 1000 personas perdieron la vida y otras miles quedaron heridas. Uno de los puntos emblemáticos de la ciudad, la Torre Darajara, quedó completamente destruida. En la Plaza Durbar, Arati y su amigo estaban atrapados bajo este templo colapsado. Mientras tanto, en el Everest, la avalancha destruía el campamento base. Y los aterrados alpinistas estaban asimilando la devastación que dejó la avalancha. Aún no sabían quién había sobrevivido. Stay together, and we try to find the kitchen shed. Oh no, there's no kitchen shed now. Cuando nos levantamos, vimos un mundo diferente. Todo había cambiado. La tienda de la cocina estaba completamente aplastada. Todo estaba cubierto de hielo y era un completo caos. Encontramos generadores a 200 metros del campamento. Lo aterrador era que todas esas cosas pasaron encima de nuestras cabezas. La ola de hielo y rocas lanzó a Nick Talbot contra el suelo. Apenas podía respirar con el pulmón derecho. Estaba completamente golpeado y tenía todo el cuerpo amoratado. Y cada movimiento que hacía me parecía una agonía. Nick tuvo suerte. 18 alpinistas murieron por la avalancha. Ha sido el día más mortal en la historia del Everest.
Es imposible saber quién vivirá o morirá en esa situación. Considero que tengo muchísima suerte de ser una de las personas que sobrevivieron. Mientras el polvo se asentaba en Katmandú, los servicios de emergencia actuaban, pero no podían hacer frente a la magnitud de la devastación. El mayor hospital de la ciudad se saturó rápidamente con los miles que necesitaban atención médica, y los rescatistas comenzaban la tarea desesperada de buscar sobrevivientes debajo de los edificios colapsados. Arati Kathuwal llevaba 5 horas bajo los escombros, cuando por fin escuchó una voz. हस्पिटल खुदा आएर मैले मेरो कोसँग आएको को छ अरू भनेर सोध्दा मैले मेरो साथीहरूको नाम लिएको कसैले पनि आन्सर गरेन। En toda la ciudad, miles de personas estaban buscando a sus seres queridos. Para Rasmila Agual, el peor temor de una madre, el terremoto lo había vuelto realidad. Su bebé de 4 meses estaba profundamente dormido en el piso de arriba de esta casa cuando colapsó. Los vecinos y rescatistas buscaron desesperadamente bajo las ruinas. Y después de 22 horas, sacaron ileso al bebé Sonit. एकदम स्वर्गै पाएको जस्तो खुसी लाग्यो, धेरै धेरै नै खुसी लाग्यो नि। अनि अब टोलवासी हैन दाजुभाइहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद, उहाँहरूले धेरै मद्दत गर्नुभयो नि, बाबुलाई खोज्न नानीलाई निकाल्न धेरै मद्दत गर्नुभयो। उहाँहरूको मद्दतको साथसाथै आर्मीहरू आएर निकालिदिनु भयो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवादै भन्छु, उहाँहरू देखेर पनि धेरै। La supervivencia de Sonit parece un milagro, pero no todos tuvieron la misma suerte. A state of emergency in Nepal, the death toll rises to more than 2,500. 24 horas después del terremoto, el gobierno nepalés declaró estado de emergencia y pidió la ayuda de todo el mundo. Su país vecino, India, fue el primero en responder. Como el problema era de una magnitud enorme, decidimos enviar un gran contingente de India. El país desplegó rápidamente una enorme flota de 13 aeronaves con 43 toneladas de ayuda. 28 países colaboraron con India en la misión de ayuda, incluyendo China, Estados Unidos, el Reino Unido, Sri Lanka, Polonia e Israel. Las agencias de ayuda internacional se unieron a los esfuerzos militares y pronto comenzaron a llegar 10,000 toneladas de comida a los más afectados. Pero se enfrentaban a una batalla contra el tiempo y a las inestables rocas que pisaban. En un solo día hubo docenas de réplicas fuertes en la región que causaron más daños. Los edificios dañados que quedaban en pie podían dañarse más o colapsar. Ese era nuestro miedo y fue un gran reto para todos. Mientras la misión de rescate iba a toda marcha en Katmandú, se hacía claro que muchos de los edificios históricos de Nepal estaban en ruinas. Si queríamos aprender algo, los científicos debían actuar rápido para reunir la mayor información de campo posible antes de que desapareciera. El geólogo Roger Bilham fue uno de los primeros en la escena. Debió ser aterrador ver cómo caían estos ladrillos, cómo se derrumbaban los techos y las paredes en las calles, algo horrible.
Roger piensa que las ruinas y los escombros que quedan después de la catástrofe pueden ayudarnos a predecir el siguiente gran terremoto. Parece que hubo una explosión. Y por supuesto, sí fue una explosión. Una explosión que liberó 7 megatones de energía. Y este es el resultado. Entre las ruinas se encuentra el ícono de la ciudad, la Torre de Arajara. Increíble. En 10 segundos, la onda sísmica derribó este edificio de 8 pisos. Pueden ver ahí la base del primer piso. Hace casi un siglo, un sismo anterior destruyó la torre, pero la reconstruyeron pronto. Esto era lo que captaba tu atención cuando llegabas y lo que te orientaba mientras estabas en la ciudad. Esto es muy triste. A pesar de estar a casi 80 kilómetros del epicentro del terremoto, la fuerza de la onda fue tan grande que derribó la torre de 62 metros. Cayó hacia esa dirección, algo un poco inesperado, porque la ruptura de la falla se propagó hacia esa dirección. A veces, todas las chimeneas se caen hacia la misma dirección que apunta hacia el epicentro, pero aquí no pasó. Van a tener que reconstruirla, porque sin duda habrá otro terremoto. Han pasado 5 días desde el terremoto en Nepal. La capital Katmandú está en ruinas. Los equipos de rescate casi se daban por vencidos para encontrar sobrevivientes. Pero hicieron un descubrimiento. Los rescatistas encontraron a un muchacho enterrado entre los cimientos de un hotel de 7 pisos. Pemba Lama, de 15 años, estaba gravemente herido y deshidratado, pero con vida. Mientras los rescatistas nepaleses y norteamericanos sacaban al débil muchacho de los escombros, sus ánimos subieron de repente. Tardamos 4 o 5 horas en sacarlo. Fue muy difícil, pero lo logramos. Fue un esfuerzo de todos, no solo mío, sino de todos nosotros. Hubo una emotiva reunión entre Pemba y su hermano. Increíblemente, el muchacho encontró bajo los escombros un trapo que exprimía para beber agua. Eso salvó su vida. Pero otros no recibieron tan buenas noticias. Rescataron a Arati Katuwal de debajo de los escombros, pero ella no supo sino hasta varios días después lo que le pasó al amigo que la acompañaba en el terremoto. En toda la ciudad murieron al menos 1.200 personas, la mayoría por el desplome de edificios. El 80% de las muertes prácticamente es porque colapsan los edificios. Surya Shrestha es un ingeniero estructural de la Sociedad Nacional de Tecnología Sísmica de Nepal, o ENSET. Una de las funciones clave de la ENSET es promover prácticas de construcción más seguras, porque en países en desarrollo como Nepal, las edificaciones que la gente levanta por sí sola son las más mortíferas. Trabajamos con las comunidades para mejorar las medidas contra los terremotos. El problema es que construyeron rápidamente muchos edificios de varios pisos, sin refuerzos resistentes a los terremotos. Muchos edificios en Nepal, aunque también en todo el mundo, no están diseñados para resistir la carga sísmica, sino solo para resistir su propio peso, su masa, que es una fuerza vertical, pero un terremoto agita la estructura, que es una fuerza horizontal, y eso es lo que causa que colapsen los edificios. Durante 2 décadas, Surya y su equipo han reforzado edificios públicos clave para que resistan la fuerza de los terremotos.
Esta escuela reforzada es uno de varios proyectos suyos que han sobrevivido a poderosos terremotos. Surya y su equipo no están solos. Ingenieros de todo el mundo están luchando para diseñar edificios a prueba de terremotos, una tarea crucial que podría salvar miles de vidas en los cinturones sísmicos. En marzo de 2011, un sismo de magnitud 9 golpeó a Japón. En unos minutos, casi 40.000 edificios se destruyeron y más de 15.000 personas murieron. Ahora, el reto para los ingenieros es establecer qué clase de edificios pueden sobrevivir un terremoto grande. Esta es la mesa vibradora más grande del mundo. Está simulando un terremoto de una magnitud 7.5. Un condominio de 7 pisos con una estructura de madera apenas si recibe un rasguño. Esta prueba demuestra que entre más ligero sea un edificio, es mayor el impacto que absorbe. También identifica las áreas débiles de la estructura. Estos experimentos nos permiten diseñar estrategias y directrices para modernizar y hacer nuestros edificios más fuertes. Dios mío, miren esto. En Katmandú, el geólogo Roger Bilham está investigando qué clase de edificios se destruyeron con este terremoto. Queremos saber por qué algunos edificios sobreviven y por qué otros no. Por ejemplo, este sobrevivió un terremoto magnitud 7.8. Sabemos que el último terremoto que dañó gravemente a Katmandú fue en 1934. Fue un sismo de magnitud 8, que causó una amplia devastación en Nepal y el norte de la India. Desapareció casi un cuarto de la ciudad de Katmandú y mató a más de 17.000 personas. Los edificios con un estilo similar de diseño y construcción han sobrevivido por los últimos 2000 años. Deben soportar sismos de magnitud 7.8. Esto es fascinante. Tienen una estructura muy inestable. Todo el peso está arriba. Los pilares son muy delgados y aún así no se cayó. Esto puede darnos una lección. No creo que alguien construya una casa así. Pero obviamente pudo resistir el movimiento de la tierra. De hecho, veo que tiene algunos refuerzos. Supongo que los hicieron en 1934, después del terremoto. Debió colapsarse y luego lo rediseñaron bien. Esto significa que no se puede usar la supervivencia de una estructura como un indicador de que no hubo un sismo fuerte. Este terremoto es clave para entender los anteriores en los Himalaya. El conocimiento existe, lo tenemos, sabemos cómo construir una casa rural resistente a los terremotos, pero el problema es que ese conocimiento no llega a la gente. Esta tragedia hace que el trabajo de Surya sea más importante. Y mientras los días pasaban, se revelaba la verdadera magnitud de la crisis. En todo Nepal, había amplias zonas montañosas con miles de personas sin alimentos ni asistencia médica y a las que solo se podía llegar por aire. Cuando volamos los helicópteros en las colinas, no tenemos algo que nos oriente. Todo se hace con la vista. Hay mucha turbulencia y neblina. Debemos ser muy cuidadosos. Es riesgoso. Pero no solo debe lidiar con el terreno, también con la triste tarea de recuperar los cadáveres. Tenemos que recuperar muchos muertos y transportar muchos heridos y pacientes en camilla. Estos 7 senderistas murieron trágicamente en un deslave. Ya hemos recuperado a las 7 personas que murieron en el deslave. La gente está trabajando. Todos están contribuyendo a socorrer y rescatar a las víctimas. Durante el terremoto, la potente sacudida provocó avalanchas letales en las cimas del Himalaya, como la que mató a 18 personas en el Everest. Pero también produjo deslaves mortales. Al norte del valle de Katmandú está Langtang.
Este destino para senderistas está a 4.000 metros de altura y rodeado de montañas. El terremoto produjo deslaves que cubrieron esta villa y acabaron con más de 100 vidas. En esta catástrofe, el peor deslave del que hemos sabido fue el del Valle de Langtang. El geofísico Colin Stark ha estudiado los efectos de los terremotos durante 3 décadas. No solo hubo un terremoto fuerte en el valle que seguramente dañaría las casas, sino varios, pero hubo uno en particular que fue muy grande y barrió con todas las villas. Espera que su investigación pueda protegernos mejor en el futuro. Los deslaves, sin importar su causa, son una amenaza mortal en las montañas y laderas de todo el mundo. Cuando suceden, una red global de sismómetros reúne información que permite a los científicos detectar las condiciones que conllevan el mayor peligro. Es muy difícil hacer mediciones con exactitud científica de los grandes deslaves. Por eso hacemos experimentos que recrean esas condiciones para simular esos grandes eventos. Para examinar con cuidado un deslave, Colin usa una centrífuga gigante para recrear uno bajo condiciones de laboratorio. Esta centrífuga de 1 tonelada produce 100 Gs. Es un brazo de 3 metros que gira hasta 3 veces por segundo y genera 100 veces la fuerza de la gravedad. Nuestra investigación aquí se enfoca sobre todo en entender los deslaves, qué tan lejos pueden llegar y cuánto daño pueden hacer al golpear. Están simulando un deslave de varios metros de profundidad y cientos de metros de anchura, parecido a los que sucedieron durante el terremoto de Nepal. Parece que son solo bolas de poliestireno que flotan en la pantalla, pero así es como un flujo de escombros baja por un cañón. Es parecido a lo que sucedió en las laderas de Nepal. Si entendemos por qué las superficies se colapsan e investigamos cómo se caen las rocas, los científicos pueden predecir mejor qué villas y pueblos son más vulnerables. Y eso puede salvar vidas en cualquier lugar del mundo. Cuando sucede un terremoto como este, y vemos cómo impactan a la gente los efectos de los procesos que estudiamos, recordamos que nuestro trabajo tiene beneficios tangibles. Una semana después del terremoto, comenzó la carrera para ayudar a los miles de sobrevivientes que se quedaron sin hogar. El miedo a las réplicas, el hambre y la sed estaban haciendo sentir sus efectos, y los trabajadores de emergencia y el ejército seguían limpiando los escombros. Mientras limpian los escombros, el geólogo Roger Bilham investiga la posibilidad de amenazas en el futuro. Y para hacerlo, busca en la superficie las evidencias de los eventos destructivos del subsuelo. Esto es muy impresionante. En toda la ciudad hay edificios agrietados y paredes que se derrumban. Pero aquí, el suelo mismo se abrió. Esta grieta tiene como 4 metros de profundidad. A veces estas cosas se abren y se tragan vacas y objetos que luego aplastan y desaparecen. Estas grietas pueden revelar la verdadera fuerza del sismo. Esta es una manifestación espectacular de un proceso llamado expansión lateral que sucede porque un suelo saturado de agua se mueve de atrás para adelante. Es como si estuviera hecho de gelatina. Podemos ver que estos ladrillos muestran muy bien lo que pasó. Las grietas se hicieron por la enorme presión en el suelo. Este ladrillo es pesado, muy pesado. Imaginen todo el peso de la ciudad de Katmandú e imaginen el peso de todas las rocas que llegan hasta 10 kilómetros hacia abajo. Todo eso, incluyendo este ladrillo y las personas que estaban aquí, se elevaron cerca de 1.5 metros en 30 segundos. Fue algo así. Y al mismo tiempo, se deslizaron hacia el sur. Esa es la razón de que los edificios se cayeran. En realidad es sorprendente que no se cayeran más.
La dueña de esta casa salió al patio pensando que era un lugar seguro para resguardarse y durante el sismo estaba más o menos intacto. Pero luego, unos minutos después de que terminara, comenzó a moverse el suelo y notó que no era seguro, por eso volvió a donde estaba. Este es un proceso interesante. No se da de inmediato, sino en un lapso de tal vez 2 o 3 minutos. Y por buena suerte pasó aquí. De haberse hecho esta grieta a 2 kilómetros al oeste de aquí, habría partido la pista del aeropuerto. Y ningún avión podría aterrizar en varios días. Es imposible arreglar una pista si la atraviesa un desnivel de 1 metro. Bajo el Himalaya, donde la India se desliza por debajo del resto de Asia, el choque de las placas tectónicas ha sacudido el territorio por millones de años. El terremoto de 2015 fue 16 veces más poderoso que el que destruyó a Haití en 2010 y equivalió a 500 bombas de Hiroshima. Pero Roger cree que con tanta energía almacenada bajo el Himalaya, el terremoto de Nepal pudo ser mucho más fuerte. Por eso surge la pregunta terrible de si este evento catastrófico fue inesperado o si sigue un patrón mortal. Ahora la mayor pregunta, y la que causa más temor a los habitantes de Katmandú, es si habrá otro grande. Nadie podía saber lo pronto que sucedería el siguiente terremoto. Nepal is hit by a second major earthquake. El terremoto del 25 de abril de 2015 en Nepal sorprendió al mundo. Pero durante los siguientes días, los científicos temieron que su sufrimiento no hubiera terminado. El profesor Tim Wright está investigando cómo el paisaje ha cambiado permanentemente con la esperanza de saber qué pasará después. Uso satélites para medir cómo se deforma el suelo y entender qué pasa en los terremotos. En toda la línea de la falla del Himalaya, hay secciones que tienen energía acumulada que no se ha liberado en décadas. Cualquiera de esas líneas de presión podría detonar otro terremoto. La falla que se movió está como a 10 o 15 kilómetros debajo de la superficie y toda esa área que va desde el epicentro en el oeste hasta 150 kilómetros al este se deslizó bajo de Katmandú. Tim usa una tecnología llamada radar satelital interferométrico para ver cómo ha cambiado el terreno de Nepal por el terremoto. El satélite europeo Sentinel-1A capturó una imagen de Nepal unos días antes del terremoto y otra unos días después. Tim usó su sistema para analizar los datos y crear esta representación con contornos de cuánto se movió la falla durante el terremoto del 25 de abril. Esta área tiene 250 kilómetros de ancho y abarca casi todo Nepal. El epicentro del terremoto está marcado aquí con un punto rojo. Estos patrones de colores que ven nos dan un mapa de cómo se movió el suelo durante el terremoto. Los hallazgos son sorprendentes y preocupantes. Una región que nos causa preocupación es la que está al sur del deslizamiento principal entre Katmandú y el frente del mismo, porque parece que no se movió con el terremoto. Este terremoto, aunque fue mortal para los que lo sufrieron, podría ser el precursor de algo mucho más grande. Todo el tiempo la cordillera del Himalaya está acumulando energía que tiene que liberarse en un gran momento, que puede causar varios terremotos o uno de gran magnitud. Es como una bomba de tiempo, pero no sabemos en cuánto va a estallar. A solo 2 semanas después del devastador terremoto, la peor pesadilla de la región se vuelve realidad. Today the terror returned just 2 weeks after 8,000 people were killed there. El terremoto fue de magnitud 7.3, casi tan poderoso como el primero.
El epicentro fue 75 kilómetros al este de Katmandú, cerca del monte Everest. Y mató al menos a más de 100 personas. Las autoridades advirtieron a la gente que estuviera en el exterior para evitar que los edificios se les colapsaran encima. Los terremotos son selectivos. Sobre qué cosas destruyen, atacan los edificios más débiles. Son como la evolución. Pero podemos reconstruirlos mejor, y esa es una buena noticia. Esta es una gran oportunidad para hacer nuestras casas e infraestructura más seguras. Tenemos que ver esa oportunidad que el terremoto nos ha dado para tener un futuro más seguro. Los científicos están trabajando en otras tecnologías que nos permitirán responder más rápido a las alertas sísmicas. Creo que en el futuro, las tecnologías que nos ayudarán a responder con más eficiencia a terremotos como este serán redes de advertencia temprana, el envío de mensajes a teléfonos inteligentes y el entrenamiento de las personas para que sepan qué hacer. Están desarrollando aplicaciones para teléfonos inteligentes que usan la información de los sensores sísmicos para advertir que evacúen cuando va a suceder un terremoto. Advertir con tiempo da oportunidad a las personas de poder escapar de los edificios. Es una excelente medida para reducir los daños y las muertes. Pero los que vivieron los eventos de abril y mayo de 2015 jamás olvidarán el enorme poder destructivo de la Tierra. Para algunos, Nepal es donde se hacen realidad los sueños de subir la montaña más alta del mundo. Pero los alpinistas del Everest siguen temblando de la impresión. Tengo una segunda oportunidad, tengo una segunda vida, y de alguna manera ha cambiado mi visión de las cosas. He estado en la montaña 2 años seguidos con avalanchas fatales. No sé si debo preocupar a mi familia otra vez. Tuve una gran posibilidad de morir. No pensé que podría salvarme, pero solo la suerte decide quién vive y quién muere en una situación así. El fuerte pueblo nepalés está resignándose a lo que pasó con sus seres queridos y sus hogares. Es un momento muy triste y la extensión del daño es muy grande. Arati, que perdió trágicamente a su amigo en el terremoto, está comenzando a planear el futuro. A pesar de las circunstancias precarias y el miedo a más réplicas, están reconstruyendo sus vidas. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.